Bueno, hermanas y hermanos, hoy es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo hoy el Evangelio que está tomado de San Juan, capítulo 1, de los versículos 35 al 42. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: «Ese es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: «¿Qué buscan?». Le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde te quedas?». Jesús les dijo: «Vengan y lo verán». Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas», que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanas y hermanas, hoy este evangelio está mucho de qué hablar porque pasan muchas cosas en este evangelio que son muy bonitas, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí para reflexionar este evangelio, y el evangelista Juan comienza diciendo que en aquel día, ¿verdad?, Juan el Bautista todavía estaba profetizando, todavía estaba predicando, ¿verdad?, cuando Jesús llegaba allí, ¿verdad? Entonces vemos aquí que él dice aquí que vio a Jesús pasar y entonces dijo: «Allí va el Cordero de Dios». Y entonces, como él predicaba y profetizaba, bautizaba en el nombre de Jesús, también él tenía sus seguidores, tenía sus discípulos. Y entonces vemos que estos discípulos, ¿verdad?, vieron que Juan dijo: «Ese es el Cordero de Dios», de esa persona que era Jesús. Entonces, cuando ellos escucharon esta palabra, ellos creyeron en esa palabra, que es el Cordero de Dios, que es el Mesías, que es Jesús. Y entonces estos 2 discípulos son muy extraordinarios porque llegaron y fueron a seguir a esta persona que no conocían, ¿verdad? No conocían quién era, pero solo escuchaban de él, que era el Mesías, que era el Cordero de Dios, que era este Salvador del mundo. Y entonces entonces ellos empezaron a seguir a Jesús. Y lo más bonito de esta historia es que cuando estaban siguiendo a Jesús, Jesús les pregunta a ellos: ¿qué buscan?, ¿verdad? Porque nosotros a veces vamos donde Jesús y a veces no sabemos por qué vamos donde Jesús, o a veces vamos a la iglesia, pero a veces no sabemos, ¿verdad?, qué es lo que verdaderamente nuestros corazones quieren, ¿verdad? Entonces Jesús nos pregunta a nosotros esta pregunta: ¿qué es lo que ustedes buscan?, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Es alegría? ¿Es paz? ¿Es reconciliación? ¿Es gracia? ¿Qué es lo que tú buscas, verdad? Entonces esa es una pregunta que Jesús nos hace hoy en este evangelio. ¿Qué es lo que tú buscas en tu hermana, en tu hermano, verdad? En tu familia, en tu persona, ¿verdad? Entonces eso es lo que Jesús les preguntó a esos 2 discípulos. Y entonces los 2 discípulos, ¿verdad?, le contestaron: «Rabí», que significa maestro. Entonces ellos reconocían que Jesús era maestro. Y entonces les dice: «¿Dónde es que tú te estás quedando?». Estaban curiosos esos 2 discípulos de ver quién era esta persona, quién era Jesús, qué es lo que él hacía, dónde se está quedando, cómo vivía. Ellos eran curiosos, que querían saber, ¿verdad? Pero era su fe que les permitía preguntar esas preguntas, ¿verdad? A saber más, ¿verdad? Es esa fe de nosotros que nos ayuda a preguntar preguntas, a decirle, a preguntarle a Dios, ¿verdad? Y entonces esto es lo que le motivó a esos 2 discípulos a preguntarle a Jesús: ¿a dónde te estás quedando?, ¿verdad? Entonces Jesús les dice: «Vengan y lo verán». Y entonces allí fue una invitación que Jesús les dio a esos 2 discípulos. Y entonces esta invitación, tal como siempre nuestros amigos, nuestras familias a veces los invitan a la iglesia, eso es Jesús que nos está invitando a nosotros. Es Dios quien hace esa invitación, ¿verdad? Vengan y síganme y verán dónde yo me quedo, ¿verdad? Entonces
esta es una invitación especial para ellos dos. Entonces ellos creyeron, tuvieron esa fe, movidas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces fueron a ver a donde Dios estaba quedando, lo siguieron hasta donde Él estaba. Y después de esto, por sorpresa, ¿verdad? Dice aquí que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que seguían a Jesús por la palabra de Juan. Entonces dice que encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Y entonces allí es donde se reconcilió con su hermano, ahí es donde encontró a su hermano Andrés, ¿verdad? Encontró a su hermano Simón Pedro, ¿verdad? Y dice: hemos encontrado al Mesías, sin querer, sabiendo que también su hermano ya sabía quién era el Mesías y que ya lo había encontrado, ¿verdad? Antes de él. Entonces es muy bonito ver este evangelio, ver cómo los dos hermanos están ahí, ellos dos con Jesús, ¿verdad? Inesperadamente, tal vez Andrés no sabía que su hermano estaba con Jesús, ¿verdad? Entonces Andrés, por la palabra de Juan, se fue acercando a Jesús y así es donde llegó a reconciliarse con su hermana, donde estaba Jesús, donde estaba Simón Pedro. Entonces vemos que aquí dice: y se lo presentó a Jesús, y Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Caifás, que quiere decir piedra. Entonces lo conocieron a Jesús a través de su hermano, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos nosotros que Simón Pedro fue piedra, la roca de la iglesia. Aquí es donde Jesús instituyó el primer papa de la iglesia católica, ¿verdad? Que era Simón Pedro, que significa piedra. Entonces en este evangelio es una invitación para nosotros, ¿verdad? Es una invitación que Dios nos hace a nosotros y que nos pregunta a nosotros: ¿qué buscas? ¿Qué es lo que buscas de Jesús? Es amor, es paz, es alegría. En esos momentos, ¿verdad? Que nosotros los encontramos en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestras situaciones financieras, en nuestras situaciones familiares, en todas las situaciones es donde Jesús nos pregunta a nosotros: ¿qué es lo que tú buscas? ¿Verdad? Y entonces los cristianos que lo somos, le vamos a responder a Jesús, ¿verdad? Con nuestras oraciones, con toda nuestra felicidad, ¿verdad? Con todo lo que nosotros podamos ofrecerle a Jesús. Y entonces esta es una invitación para nosotros que nos unamos a Jesús, para que vean reconciliación, para que vean muchas cosas, ¿verdad? Que Jesús puede hacer en nuestras vidas y nuestra fe puede hacer, movidas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces este es el evangelio de hoy en día, que nos invita a hacer mucha reflexión hoy en día y nos invita también a reflexionar en nuestros hermanos, nuestros familiares también, que tal vez nosotros no le hablamos a nuestras hermanas o hermanos, a veces nosotros tenemos rencores y todo eso. Entonces es este evangelio donde Jesús nos viene a hablar a nosotros, ¿verdad? Así como le habló a Andrés y así como le habló a Simón Pedro y los llamó a ellos dos para el servicio de Él, ¿verdad? Entonces así nosotros, confiados en esta palabra, le pedimos al Señor que nos bendiga y que nos ayude, ¿verdad? A reconciliar nuestras amistades, nuestros familiares, ¿verdad? Y entonces por eso nosotros oramos y muchas gracias por estar viendo este evangelio y compártanos con sus amigas, amigos y con todas las amistades que ustedes puedan tener en Facebook, en YouTube, y muchas gracias.